Buenos días. Bueno, a todos ahí estábamos con un tema del hosting y aprovechando evidentemente la efectivización del tiempo y optimizar, vamos a compactar en realidad esta presentación en particular en la que para no tener el riesgo de ser de alguna manera redundantes en el sentido de lo expresado y lo explicado por nuestros anteriores ponentes en un abordaje muy integral sobre toda esta temática. Yo he elegido descentralizar un poco como para compartir experiencias desde toda nuestra región en este gran congreso en el que escuchamos esta multidiversidad desde las diferentes realidades de todo Iberoamérica, en hacer un análisis bastante específico en relación a una primera iniciativa legislativa sobre inteligencia artificial que se ha presentado en el Congreso en particular en este cometido. Y es así que he compactado aspectos bastante relevantes en una mirada de análisis normativo con apreciaciones que nos van a dejar ciertas conclusiones importantes para, evidentemente, que queden para todo Sudamérica y Centroamérica para, en esta fase incipiente de poder llevar adelante la legislación o intento de legislación en el que de pronto el sector de tecnologías que realmente desarrolla estos nuevos sistemas se nos ríe al ámbito normativo regulatorio. Lo digo con el plano de no burla que cabe, porque me ha tocado interactuar con gente que realmente estaba queriendo aterrizar en desarrollos de innovaciones sumamente importantes e interesantes en inteligencia artificial y dicen, los abogados, los organismos internacionales solo dan lineamientos escritos con políticas, códigos, reglamentos, lineamientos, reglas, ya ni siquiera sé cuál es cuál, nos dicen, ¿no? Estoy emulando. Entonces voy a avanzar muy rápidamente de manera muy compacta en esto que nos interesa para compartirles una primera iniciativa presentada por una senadora, pues, para ser específico, hace un par de semanas atrás aquí en Bolivia. Esa es una captura de la exposición de motivos que se llama específicamente el proyecto de ley de promoción, gestión y uso de la inteligencia artificial. Como digo, esto se hace desde un enfoque bastante reflexivo, pero quizás voy a tener algo de rigurosidad en cuanto a la crítica normativa específicamente hablando. Y vamos a empezar desde un macro en el que seguramente sí hemos escuchado ya varias aproximaciones del índice latinoamericano de inteligencia artificial, en el que básicamente esta es la conclusión, en el que si ustedes se detienen unos segundos a leer, con este esquema nos dice que Bolivia básicamente está en el puesto 16 de 19, que es prácticamente en la cola, y en el párrafo, de manera algo amable, dicen que no hay ningún progreso relevante. Punto. Ese es nuestro no tan alentador punto de partida. Entonces, ahora sí vamos a intentar estructurar esto, de decir, ¿cuál es la necesidad sobre regulatoria en Sudamérica, en el que de pronto tienes que dar lugar a una innovación, a este fenómeno de globalización tecnológica, en el que de pronto la mirada ya no es desde adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro, ¿no? El objeto de la ley, y aquí les digo que para compactar y no tener una lectura de párrafo de texto muy extensivo, nos enfoquemos en lo que está demarcado en turquesa ahí, que es, creo, la idea más importante, más fuerte de cada diapositiva que queremos transmitir. Y en este cometido, efectivamente, el objeto de la ley, como ustedes pueden ver, es promover el desarrollo y el buen uso de la inteligencia artificial, viendo el antecedente de que prácticamente en nuestras estadísticas estamos todo en cero o casi cero, porque los otros 19 son las Guyanas, Guatemala, o sea, países que realmente están con dificultades de otro orden que no se permiten tener desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, es prácticamente la cola. Sin embargo, se quiere promover el desarrollo y buen uso, pero en una lógica, quizás, como digo, no sé si tan adecuada a la realidad que estamos llevando adelante, ¿no? Respetuoso con los principios, también, digamos, siendo objetivos en la ausencia de redundancia que se tiene que tener en relación a la redacción de la confección de una iniciativa legislativa de esta índole. Pero ahí está cómo se plantea el objeto. Posteriormente está la finalidad.
de la iniciativa legislativa, que dentro de esta finalidad, entre comillas, se tiene este catálogo. Y uno dice, la finalidad es tener un marco jurídico de una iniciativa legislativa en una propuesta de ley, no es redundante, porque si es un marco jurídico es exacto el que tú estás proponiendo, entonces ¿para qué lo pones? Promueves, previenes, garantizas, generas, pero no sabes cómo, si ni siquiera tienes identificado el movimiento, el nivel de madurez de desarrollo de esta tecnología. ¿Cómo vas a pretender regular algo que ni siquiera conoces? Y como digo, todo es desde una crítica constructiva y desde una mirada reflexiva. Impulsar el talento humano me parece excelente, ese podría ser un lineamiento independiente, y promover la cooperación internacional, que de hecho ya tiene lineamientos que muy bien hemos escuchado de las ponencias anteriores, ¿no? Entonces, proseguimos con los principios, que más específicamente sí tienen un catálogo en el que los vamos a ver más adelante, pero creo que no era necesario leer uno por uno, ¿no? Porque igual pueden ser de dicho caso de alguna manera redundantes en relación a esto, pero vamos a retornar. También hay un catálogo de prohibiciones que de pronto están afectadas, están aludidas a un contexto más de orden enunciativo, ¿no? En el artículo 11, porque he identificado, obviamente, para que no sea aburrido y que sea bastante dinámica esta cápsula de análisis de esta iniciativa en Bolivia, he destacado los artículos que han llamado más la atención en particular, ¿no? Específicamente en relación a lo que nos puede llamar la atención. Antes de empezar a les mencionaba simplemente algunos en cuanto a que las prohibiciones hacen referencia a usos de sistemas que no estén auditados, a ética, a usos de sistema en vía remota, biométricos, con temas de protección de datos, que dicho sea de paso, Bolivia es, si acaso no de los pocos, el único país sudamericano que no cuenta con un marco normativo en relación a protección de datos personales, ingratamente. Y entonces, ahora sí, como les decía, he destacado los artículos más importantes para compactar esta breve analítica. En el artículo 11 dice que quieren crear una autoridad de regulación de la IA. Fíjense ustedes, esto de pronto puede parar las orejas de quienes quieren la innovación versus la regulación, que de pronto es su antítesis. Dices, ¿cómo vas a crear una autoridad de regulación de algo que es menos que incipiente? Recuerden siempre, 16 de 19. Y además esto implica recursos del Estado, que por ahora quizás la situación no es la mejor, no sé si te la van a dar siquiera. Sobre regulación, no solo normativa, sino ahora de pronto una autoridad que hace esto, que se denomina ella, según lo que estamos viendo. En el artículo 13 hay una situación crítica, diría yo, que titula responsabilidad legal y dice, los desarrolladores y usuarios de IA serán responsables de los daños que sus sistemas puedan causar. Imagínense ustedes, claro, con una consecuencia, con una condición que sí se demuestra negligencia. Lo que me parece crítico es que ponen en una misma bolsa a los que han desarrollado el sistema y a los usuarios, o sea, nosotros. Es decir, tenemos la misma responsabilidad por un daño sobreviniente. Acá los expertos en la teoría del daño y civilistas, especialistas en estas tecnologías emergentes, yo creo que están tirando un grito al cielo, ¿no? ¿Cómo vas a poner en la misma bolsa desarrolladores y usuarios? El usuario no tiene idea qué pasa back-end, no tiene idea. Para que tú puedas valerte de ciertas herramientas para generar ciertas acciones ilícitas, contravencionales, es otra figura que no debiese plantearse de esta manera. Pero como digo, crítica constructiva siempre como para replantear las cosas como están y adecuándose a la realidad de cada jurisdicción, ¿no? De cada soberanía estatal. En el 14 establece que un modelo de IA de uso general se va a clasificar con un riesgo sistémico, así le llaman, cuando cumpla estas dos condiciones. Entonces uno dice, ¿y qué es riesgo sistémico? Sin embargo, cuando retornas a los principios y posteriormente a las definiciones de la ley, ingratamente nos sorprendemos con que no hay una definición específica de riesgo sistémico en la definición del artículo cuarto que dice las definiciones. Únicamente define lo que es un riesgo.
y define un riesgo específicamente como la combinación de la probabilidad de que se produzca un daño a las personas naturales, su salud, seguridad o derechos fundamentales y gravedad de dicho daño. Entonces, de pronto en una concepción muy básica de seguridad de la información, que el riesgo sea una combinación de probabilidad que produzca un daño, no es, creo, la más certera. Riesgo sistémico, menos, pero no sabemos lo que es, porque no está definida. Luego define lo que es un riesgo significativo, que dice que tiene algún otro tipo de características, pero no está. Es algo que no se puede dejar de destacar. Esta figura del riesgo sistémico, efectivamente, al no estar desarrollada, te puede dar lugar a hacer hipótesis o inferencias que no estén sustentadas en el alcance de lo que se quiere intentar prevenir, supongo yo. En el artículo 26 hace enunciación de lo que se le llama sistema de reconocimiento de emociones. No sé exactamente a lo que se refiere tampoco, no hay una conceptualización, entiendo que tiene que ver con la categorización de una biometría en la que de pronto haya un sistema que identifica la emoción de las personas. Es decir, son unos alcances que de pronto generan una dispersión y no responden a un principio de congruencia en cuanto a la técnica legislativa de elaborar un cuerpo normativo congruente y progresivo, ¿no? Porque está todo ese párrafo que no es necesario para fines explicativos poder leerlo, pero sin embargo, de pronto dice que tiene que estar adecuado a garantías, sujeción, como les decía, los desarrolladores del sector tech se nos ríen a quienes ponemos ahí un catálogo enunciativo y escrito, garantías, códigos de ética, principios, subprincipios, características, todo. Pero al final, cuando ni conocemos bien el fenómeno, la cosa se dispersa desde diferentes puntos, ¿no? Y ya terminando, cerrando con las apreciaciones importantes de esta cápsula analítica en relación a esta primera iniciativa legislativa en Bolivia, también en el artículo 27 hace alusión a lo que conocemos como el deepfake, ¿no? Porque ese es en su caso el deep voice, que es la generación o manipulación de imágenes o contenidos de audio y video. Una gran sugerencia para la iniciativa sería que de pronto solo este artículo sea un aporte de modificación, pero al aparato del constructo penal, ¿verdad? En el ámbito jurisdiccional penal, que se haga una adenda, una inserción de una nueva tipología penal que quizás no está cubierta en relación al bien jurídico protegido que puede ser la privacidad, la identidad, la autodeterminación. Este como tal, solo el artículo, pero no como parte de un todo en el que de pronto habla sí, de un sistema, de una autoridad, de emociones, y de pronto esta que podría ser una tentativa tipología penal. Y a su vez también, como digo, con esta dispersión que no responde a un principio de congruencia, en el artículo 33, que es de sus últimos artículos, enuncia una estrategia nacional que dice que va a formular y adoptar. Este de por sí debería ser una iniciativa legislativa de artículo único, inclusive me animaría a decir yo, ¿no? Artículo único, el Estado debe formular y adoptar una estrategia nacional con gobernanza, política pública, etc. Punto. Y entrar a la acción, recopilar, hacer diagnósticos, mesas de trabajo, etcétera, ¿no? Solo este artículo, no como parte de un todo, que como hemos visto, el objeto es otro, al que de pronto después plantees una autoridad, un tipo penal, una estrategia que no responda al principio de congruencia, ¿no? En crítica. Y así, cerrando, efectivamente, volviendo al índice latinoamericano de inteligencia artificial, que creo que es el que tiene mayor verosimilitud, es que identificamos cómo en el esquema de Bolivia, que es lo que está trazado en morado claro, con rojo salmón también, dentro de todos estos criterios y parámetros que el índice efectivamente con una metodología bastante bien trabajada intenta aproximar, que de hecho nosotros como plataforma de ciberjusticia hemos aportado información para con este índice. Entendemos y conocemos bien todos los parámetros referidos a que está también desafortunadamente en una fase exploradora, así le llama el índice a Bolivia, en el que estamos debajo de la media del porcentaje y del promedio que se debiese elaborar y esto como un llamado a que se pueda desarrollar más
efectivamente la tecnología y se prepondere la innovación por encima de la regulación de tecnologías que todavía faltan y son incipientes y que tenemos como un parámetro, así como el Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, de la misma forma, intentar aterrizarlo y emularlo sin hacer un copiar-pegar en cada realidad de nuestros países sudamericanos y centroamericanos que conforman toda esta región, ¿no? Y ahí con ese mapa ha sido un análisis de cápsula reflexiva en el que entiendo que también puede replicarse y entenderse para con nuestros países vecinos de toda la región.